Bien, vamos a comenzar la presentación del proyecto de fin de grado que lleva por título Buenas prácticas de desarrollo aplicadas a las arquitecturas limpias, una aproximación a las arquitecturas hexagonales. Bien, el contenido que tiene este proyecto es un repaso sobre buenas prácticas, la cohesión, el acoplamiento, los principios de desarrollo, el agilismo, XP como metodología, las arquitecturas limpias, DDD como un modo de implementar el dominio de un proyecto y una arquitectura hexagonal como ejemplo de arquitecturas limpias y luego un ejemplo de código de cada una de una arquitectura hexagonal. Bien, de manera muy rápida, en las buenas prácticas se ha podido ver un repaso eh, una a lo que es, a lo que es llamado el código limpio, ¿no? Una buena forma de escribir código, que el código que sea legible, un código que sea expresivo, un código que tenga que sea estético, que tenga una buena gestión de los errores y que sea muy limpio y muy claro de leer. Bien, posteriormente, se hace bastante relevancia de los conceptos de cohesión y de acoplamiento dentro de la memoria y para ello se provee de una herramienta muy interesante que se llama Econanescence, la cual nos permite poder determinar el grado de acoplamiento que tenemos y la gravedad de los acoplamientos que tenemos, para en base a ello poder tomar decisiones de cómo empezar a hacer refactorizar ese código para mejorarlo. Es muy importante para que nuestro código sea bueno y esté bien estructurado, que los programadores conozcamos una serie de principios de desarrollo que se llaman, sobre todo lo más importante son los principios SOLID, pero hay muchos otros más, y también el modo en que nosotros estructuramos el código dentro de módulos y de esos módulos los estructuramos con dependencias entre unos u otros, ¿no? También se hace un repaso ya más a nivel de gestión de lo que es el agilismo con sus valores y sus principios y cómo debemos empezar a cambiar, ¿no?, del uso de los requisitos de usuario por el uso de las historias de usuario, y se hace un repaso por cómo son y cómo se deberían de utilizar. En concreto, se habla de una metodología basada en metodologías ágiles que es Stream Programming, la cual hace mucho hincapié en el refactoring, que es una técnica de mejorar el código sin cambiar su comportamiento. También se hace muchísimo hincapié en TDD, que es una manera de dirigir el desarrollo del código desde el test, y también de integración continua y pair programming. Las arquitecturas limpias lo que nos provee es una manera de estructurar el código muy interesante de cara a que podemos probar todo el código que tenemos dentro de la arquitectura, que además trabaja en conjunto con DDD, que es una forma de crear el modelo de dominio que tiene dos fases, una estratégica y otra táctica, con sus respectivas herramientas, y en concreto la arquitectura hexagonal es una implementación concreta de una arquitectura limpia. Comentar en este punto que esta ha sido la evolución que me ha llevado a hacer el proyecto, y también ha sido la evolución del aprendizaje que yo he recibido con la realización del proyecto, y que considero hoy por hoy, una vez terminado, que debería ser la evolución que debería tener los programadores para ser mejores programadores y programadores más experimentados y con muchísimo más conocimiento, empezando por las buenas prácticas, pasando por los principios de desarrollo, especializándose en una metodología de desarrollo, aprendiendo una arquitectura limpia, y posteriormente, como en líneas futuras, pues hay, entre otras, microservicios o muchas otras más arquitecturas que aprender. Y con esto vamos a dar paso a la demo del proyecto. Bien, vamos a comenzar con la demo del proyecto de ejemplo. Bien, lo primero que quería comentar es que he creado una disposición modular del proyecto gracias a Maven, ¿no?, que me permite hacer esto de manera muy cómoda. He creado un proyecto que engloba a todos, que sería engloba todas las capas de la arquitectura hexagonal, que sería hexagonal. Dentro de él estaría la parte interna del hexágono de la arquitectura, que sería el dominio, y al mismo nivel, es decir, fuera del dominio,
nos encontraríamos con dos capas, ¿no? Una capa sería la capa de aplicación donde se encuentra la API pública y dos sería la capa de infraestructura, que es donde se encuentra cualquier dependencia que tenga el proyecto con terceros. Bien, de esta manera podemos respetar la regla de la dependencia, es decir, cualquier dependencia que exista en el proyecto siempre irá desde la capa de infraestructura hacia adentro, hacia el dominio, ¿vale? Nunca del dominio hacia afuera. Bien, vamos a comenzar comentando el dominio. Vale, el dominio se compone de su definición. Está realizada por medio de, como nos dice DDD, ¿no? Y DDD lo que nos provee de una serie de herramientas llamadas building blocks que nos permiten modelizarlo. Bien, pues vamos a comenzar hablando de todos ellos y en concreto de las entidades. Vale, comentar que para cada uno de estos building blocks he creado unas interfaces que definen su identidad, de tal manera que después, para usarlo con los genéricos de orientación a objetos que nos provee Java en este caso, podamos generalizar, ¿no?, determinados componentes de nuestra aplicación. En este caso, vemos que una identidad estaría definida por el tipo de objeto que sea y por una clave, ¿no? Porque recordemos que una identidad es un objeto que es mutable, es decir, que puede variar en el tiempo, pero que tiene que ser identificado de manera unívoca por una clave. En este caso, pues un objeto de tipo key, que sería este, y que simplemente cualquier value object o cualquier otro elemento de código que lo implemente se determinará como un objeto de tipo key, es decir, clave de una entidad. Bien, una cosa importante, uno de los building blocks de DDD son los agregados. Los agregados es, digamos que, un conjunto de building blocks internos que provee un comportamiento a una serie de objetos de tipo entidad, de tipo repositorio, de tipo value object en general. Digamos que DDD lo que promueve es que se organice el código por medio de agregados por temáticas, ¿no? En este caso sería la del registro de usuarios y dentro todo su contenido. Pero claro, necesitamos una raíz de agregado, que será, digamos, la clase por la que, gracias a ella, se desencadena toda la funcionalidad de ese agregado. En este caso, la raíz del agregado sería la clase usuario, que como podemos ver es una entidad, ¿vale? Y tiene como clave un value object que es de tipo short name, es decir, el usuario tiene dos value object, uno shortname y otro email, y el shortname es su clave primaria. Como se puede ver, la clase entidad no tiene comportamiento, pero sin embargo el value object shortname sí que lo tiene, y vemos que implementa la interfaz value object, que nada, simplemente es serializable y define su comportamiento, ¿vale? A el tipo de objeto concreto que se le pase, y es de tipo key, es decir, va a ser una clave primaria, y bueno, podemos ver que tiene cierta lógica, como puede ser, bueno, pues una validación, y que además no contenga caracteres que no son válidos. Vale, bien, ¿qué podemos ver ahora? Los servicios de dominio. Los servicios de dominio son unos pequeños elementos de código que tienen una funcionalidad muy concreta, muy definida y pequeña, es decir, son de grano bajo, ¿no? De grano fino, que diga. Como se puede ver, en este caso simplemente define un método muy sencillo, que además es el método clave de la historia de usuario, por el cual
podemos comprobar si un short name ya existe en algún repositorio. Y aquí está su implementación, ¿vale? Esta, ¿qué tiene? Pues tiene inyectado, ¿vale? Por dependencias, por inyección de dependencias, el repositorio, que esto nos lo provee Spring de manera indirecta, ya que, como veremos más adelante, Spring está declarado en la capa de infraestructura, pero de manera indirecta estamos inyectando, ya veremos cómo, este repositorio aquí. Bien, simplemente implementa ese método que nos definía la interfaz, su interfaz, y le damos comportamiento. Vale, al final simplemente encuentra al usuario portal y lo devuelve. Vale, pues visto esto, vamos a pasar a la parte del hexágono, a la parte de fuera del hexágono interior, que es la de la aplicación. Recordamos que la aplicación es el lugar donde reside el API pública de nuestra aplicación. Es importante comentar una cosa aquí. Recordamos que la arquitectura hexagonal es una arquitectura también llamada de puertos y adaptadores. Los adaptadores deberían estar implementados aquí, pero en nuestro caso no nos es necesario, dado que al utilizar Spring y al utilizar JSON como forma de invocación a nuestra aplicación, que en definitiva es una API REST, él ya nos provee del adaptador de serializar y deserializar ese dato que viene vía JSON a un objeto y viceversa. Con lo cual no nos ha hecho falta crear un adaptador. Pero si tuviéramos algún formato propietario de datos, tendríamos que hacerlo aquí. Bien, vamos a ver la capa de servicio, que al final es una API pública que puede ser invocada de diferentes accesos, como por ejemplo podría ser desde un modelo vista controlador, que veremos más adelante, que es el caso que hemos utilizado, pero también podríamos darla como una API distribuible para poder invocar a nuestro proyecto. Comentar aquí brevemente que esta clase, o sea que esta implementación del servicio tiene inyectados el dominio de servicio que vimos previamente del short name y además el repositorio de usuario para poder darle todo el comportamiento que queremos. Interesante esto es que, al igual que antes, esto está inyectado de manera indirecta. Como se puede ver aquí, no hay ninguna clase ni ninguna anotación de ningún framework propietario. Es todo hasta el momento modelo puro, ¿vale? Bien, llegado aquí podemos irnos hasta la parte de infraestructura, que es lo más importante de todo, ¿no? Bueno, lo más importante es el dominio, pero es importante. Al igual que antes, DTOs no nos han hecho falta, porque Spring nos provee de la capacidad de poder transportar valores enmascarados dentro de un JSON, pero si no, pues tendríamos que hacerlo aquí, crearlos. Vale, capa de persistencia. La capa de persistencia, aunque está definida en el repositorio que se encuentra en el dominio, es aquí donde se implementa. ¿Por qué? Porque aquí es cuando necesitamos el uso de algún framework o de algún mecanismo para poder acceder a ese repositorio de datos. En este caso he creado dos, pero se podrían crear muchos más. En el caso de Hibernate, el caso concreto de Hibernate, al final lo que he definido es bueno, un repositorio que implementa la interfaz repositorio vista anterior y que es genérico. Recordamos que creamos el modelo de dominio de manera genérica, con lo cual ahora podemos hacer uso de ello. Pues se puede ver este repositorio genérico, lo que recibe es una entidad que va a ser una raíz de agregado, ¿vale? Porque de esta manera le estamos dando comportamiento a todo el agregado, gracias a su raíz, que es una entidad, a todo un agregado completo. En este caso veremos que tenemos dos clases, tenemos la clase de Session Factory la tenemos inyectada de manera directa, es decir, aquí ya sí podemos poner anotaciones porque aquí estamos acoplados a los frameworks, y aquí de manera esta sí podemos utilizarlo. Se definen los métodos básicos y creamos una clase
que extiende de la clase Hibernate repositorio, que era abstracta y definía la base del comportamiento, y creamos una nueva que extiende de ella, que se llama Hibernate User Repository, la cual implementa los métodos concretos que necesitamos para darle cobertura a nuestra interfaz, a nuestra historia de usuario. Y bueno, importante es que implementa el repositorio de usuario. La clase en memoria es exactamente lo mismo, pero la implementación está hecha en memoria por medio de una hash map en vez de el acceso a base de datos, que en este caso no lo he comentado, pero que es a una base de datos relacional, y en concreto es PostgreSQL. Vale, Spring. En Spring, comentar primero que tenemos un controlador, que es el que es accedido vía API REST. Este controlador, bien, lo que hace es que define una URL para cada método, en este caso como base user, y luego para saber si existe ya ese usuario, pues exit y el ID, que va a ser el shortname que me pasen por medio de una URL. Y aquí all y devuelve todos. Interesante, igual, inyectado de manera directa, es decir, de manera programática, aquí está escrito y es intrusivo. Vale, la configuración de Spring nos provee dos cosas. Una, este framework nos provee de la inyección de dependencias, y dos, nos provee de la capa web. La inyección de dependencias está definida del siguiente modo. Tiene que ser una clase de configuración, y cada uno de estos métodos nos va a definir el objeto que vamos a devolver, y que él, de manera nominal, al encontrar un bin que se llama igual que uno de estos métodos, lo va a inyectar de manera totalmente transparente para nosotros, de manera indirecta y sin que tengamos que hacer nada. Esa es la manera en la que están inyectados los objetos en la capa de aplicación y en la capa de dominio. Sin embargo, en la capa de infraestructura debemos, o podemos simplemente utilizar la notación AutoWired, simplemente porque es más cómodo, ni más ni menos. Después hay una clase para configurar la persistencia, que define el data source. En este caso es una conexión a Postgre, que está definida en un archivo de configuraciones, y poco más. Comentar que para poder facilitar la demo y para poder facilitar el testing, he creado un servidor web, un servidor embebido, que es un contenedor de servlet y JSPs, que se llama Yeti, el cual es distribuible y es muy sencillo para poder hacer testing. Simplemente lo que hace es que él va y mira el lugar donde esté la configuración de Spring, la levanta, y a partir de ahí deja accesible, pues por las URLs que sean, los métodos. Vamos a pasar ahora al test, a las clases de test, para poder... vale, vamos a pasar aquí. Bien, vamos a testear cada una de las clases que se han hecho del siguiente modo. Vamos a comenzar con el servicio de dominio, y lo vamos a ejecutar. Donde vamos a poder ver que todos los métodos son ejecutados de manera correcta. Bien, como se puede ver, todos los métodos han pasado, es decir, todas las comprobaciones están correctas de que es válido el shortname que se le pasa, es válido el email, en fin. Así he definido, pues una serie de tests para cada una de las partes importantes del proyecto, y como se puede comprobar, pues todos pasan. Bien, ahora lo que me gustaría es mostrar cómo funciona esto levantando el servidor y probando su funcionamiento en web directamente. Para ello acabo de levantar el servidor y vamos a hacer una prueba de invocar a
al servicio que hay disponible de que nos devuelva a todos los usuarios, y como veis, aquí están todos los usuarios, y al servicio de comprobar si existe un short name o no, que como puede ver de eso enlace, pues sí que existe, porque dice que es true. Si pusiéramos cualquier otro, pues diría que es false, porque ese no existe. Y con esto pues hemos terminado la demostración del proyecto.